Buenas. Esta es la última clase de resolución de sistemas lineales con métodos algorítmicos, vamos a decir. Métodos, en este caso, iterativos o aproximados. El método de Gauss, o incluso la factorización LU o LUP, son, en principio, algoritmos, procedimientos que, si las cuentas se pueden hacer con precisión absoluta, darían un resultado exacto, una solución exacta. Sin embargo, en la vida real pasan muchas cosas. Por ejemplo, los datos de un problema habitualmente son inexactos. No es que sean inexactos, sino que las mediciones están siempre sujetas a un error, a una tolerancia. La matriz de coeficientes, por tanto, es una matriz que no es de números exactos o de valores exactos. Los términos independientes, que es el resultado que se quiere obtener, tampoco son nunca valores exactos. Por poner, yo cuando digo que quiero que un coche vaya a 100 km por hora, estoy diciendo, bueno, 100 km por hora más menos, me importa un pepino si es un metro más por hora o no, por lo general. Así que el hecho de que Gauss me dé una solución exacta es por lo general inútil, porque realmente en la vida real, que es la vida en la que estamos aquí, sobre todo en la que está un ingeniero no vive en un mundo ideal, un ingeniero vive en un mundo de cemento, circuitos eléctricos, mediciones, reacciones químicas, la vida real. Ahí siempre hay tolerancias y siempre hay errores. Por tanto, resolver un sistema de ecuaciones lineales de manera exacta es un objetivo muy noble, pero a la vez irreal. No digo inútil, irreal. Lo que se hizo en el siglo XIX, sobre todo, es diseñar o comenzar a diseñar métodos que, en lugar de buscar esa solución exacta, lo que hacen es intentar buscar una solución aproximada, hasta una determinada tolerancia, como siempre. De tal manera que, si conseguimos, o si se consigue que estos métodos sean más rápidos que los otros, pues la eficiencia es la misma, o incluso mejor. Porque, insisto, el hecho de tener la solución exacta es casi siempre irrelevante. Por eso estos métodos son métodos aproximados. Bueno, para utilizar los métodos aproximados, lo primero que hace falta, vais a ver que esta clase es muy sucinta y muy rápida, porque lo único que quiero es dar un pequeño barniz sobre estas ideas. Lo primero que hace falta es una manera de determinar el tamaño de una matriz. El tamaño no me refiero al tamaño n por n, sino una matriz es una transformación. Coge un vector de Rn y lo manda a otro vector de Rn, una aplicación lineal. Y igual que un vector tiene un módulo, dado un vector de Rn, nosotros tenemos el módulo, que es una manera de medir el tamaño del vector. Si lo pensáis, es la longitud del vector, sí, pero habría muchas maneras de dar una dimensión o un tamaño a un vector. En lugar de coger el módulo, podríamos coger, por ejemplo, la componente más grande de ese vector en valor absoluto. Eso también sería una manera de medir el tamaño del vector, o la suma de los valores absolutos de todas las componentes. Esa sería otra manera de medir el tamaño del mismo vector. Entonces, un vector tiene un módulo, una manera de medir su tamaño, una matriz, que es una transformación de vectores, también tiene una noción asociada, o más que una, muchas nociones asociadas de tamaños. Fijaos, para haceros la idea de lo que quiero decir con el tamaño de una transformación, el ejemplo que a mí se me ocurre es el de un jugador de fútbol. Un jugador de fútbol, en concreto un delantero, un rematador, se puede concebir como una persona que transforma el estado de un balón en otro estado, que es el balón con más velocidad. El balón está quieto y pasa a tener más velocidad. Está aquí quieto y pasa a estar en otro sitio con más velocidad. ¿Cómo mediríamos el tamaño o la dimensión o, por así decir, la magnitud de un rematador con esas características? Pues obviamente no vamos a medir, no, es que puede rematar flojito, ¡puf! No, lo que queremos saber es, vamos a ver, ¿va a tirar una falta Roberto Carlos? ¿Es eso para el portero más peligroso que la tire, no sé, por decir, Xavi? Pues Xavi claramente
las tira más flojas que Roberto Carlos. Lo mismo en el tenis. En el tenis uno dice, bueno, ¿va a sacar Nadal? Pues va a sacar Nadal bien, saca más o menos fuerte. ¿No? ¿Va a sacar Federer? Saca bastante más fuerte. Y si Sampras tuviera las raquetas que se tienen ahora, va a sacar Sampras, lo dejamos. Entonces a uno le interesa la matriz, transforma vectores en vectores. La norma que se llama, la magnitud de esa transformación mide, no voy a decir cómo, mide cuánto, como mucho, dilata esa matriz un vector. Eso es lo que mide, lo que se llama la norma. El máximo cambio relativo de un vector. Si tú coges un vector de longitud 1, ¿qué lo transforma? ¿En uno de longitud 400 o en uno de longitud 0,4? Eso lo miras en todos los vectores de módulo 1 y dices, bueno, con el más grande me quedo. Eso viene a ser la norma, el tamaño. La manera más grande que tiene esa matriz de transformar un vector. Pensad siempre en Ronaldo, Roberto Carlos o Xavi, el portero que prefiere. Desde el punto de vista de la velocidad, no de la posición, no, desde el punto de vista de la velocidad. El máximo cambio. Esta noción es importante porque veremos después que da lugar a que los métodos iterativos funcionen o no funcionen. Luego hablaremos de la norma. ¿En qué consisten los métodos iterativos? ¿Cuál es el problema que tenemos? Resolver un sistema de ecuaciones lineales. AX igual a B. Ahora bien, en lugar de buscar la solución X exacta, como ya digo, lo que vamos a buscar ahora no es esa solución. Lo que voy a buscar es una sucesión de vectores, x0, x1, xn, de tal manera que garantice que la distancia entre A por xn y B tienda a 0. Fijaos que lo que estoy haciendo es decir que A por xn tienda a B. El límite de estas transformaciones sea B. Claro, esto así directamente no es fácil de hacer y lo que se hace siempre es, tengo un problema, ¿cómo consigo yo hacer esto? Porque claro, ¿cómo encuentro yo una sucesión que converja a B cuando le aplico a, pues así de buenas a primeras? Yo no lo sé. Pero, ¿qué hacemos entonces? Cambiamos el problema. Vamos a buscar un problema en el que esto parezca más razonable. ¿Y en qué se basa el cambio del problema? Pues en lo siguiente. Yo quiero, o yo parto de AX igual a B y lo quiero convertir en un problema del tipo punto fijo. Una transformación, quiero encontrar una transformación, no sé cuál, pero quiero encontrar una transformación distinta de A, pero una transformación para la que este problema, Tx igual a X, sea equivalente a X igual a B. Fijaos que esto, Tx igual a X, encontrar una solución de esto es encontrar un punto fijo de la transformación T. Por eso el método de punto fijo es interesante, porque te da una idea de, vale, esto lo puedo convertir en otra cosa y esta cosa es simplemente iterar para llegar a un punto fijo. Y entonces, en lugar de encontrar A por xn tiende a B, lo que busco es Txn menos x tiende a 0, o sea que T por xn tienda a x, que es una operación que parece más sencilla porque lo único que voy a hacer es iterar, 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 iterar. Fijaos que si yo busco esto, lo que voy a hacer es T por T por T por T por T por T de x0 y esto va a converger a la solución si converge. Lo que pasaba con el punto fijo. En buenas condiciones, no sé si os acordáis, en buenas condiciones converge. En las buenas condiciones veremos cuáles son. ¿Cómo hago yo esto? Pues la idea más elemental es decir, yo tengo mi matriz A, voy a transformarla. Reescribo la matriz de alguna manera, no sé cuál, ahora lo veremos, de alguna manera como una matriz invertible menos otra, la que sea. N invertible y P cualquier otra. Y fijaos, ahora a x igual a b me queda n menos p por x igual a b. Yo estoy buscando una aplicación de punto fijo. Esto es nx
igual a b más b por x, para eso puse el signo menos aquí, pero vamos, es irrelevante. Y ahora si hago la inversa de n, y para eso pido que n sea invertible, si multiplico por la inversa, me queda que x, o sea, ax es igual a b, es lo mismo que x igual a n-1b más n-1p por x. Si a esta operación la llamo t, me queda que ax igual a b es lo mismo que x igual a t por x, que es lo que estaba buscando. He convertido mi problema en un problema de punto fijo, en buscar una solución de esto, que se escribe así n-1b más n-1p por x. Bien, los dos ejemplos los dos ejemplos primarios que se estudian son los siguientes. Si supongamos que, como siempre, tenemos que A es inversible, o sea, el determinante de A es distinto de 0. Esto es nuestra hipótesis de partida, es un sistema compatible determinado, este. Tomemos la diagonal de A. Y lo que hacemos es escribir A como una matriz que es solo la diagonal de A, todo lo demás ceros, y ahora que hay que hacer sumarle el resto, menos todo el resto de la matriz A cambiado de signo. A esta la llamamos n y a esta la llamamos p. Y ahora nuestra operación t, esto siempre es lo mismo, o sea, x es igual a n-1 por b más n-1 por p por x, y esto es t de x. Esta ecuación es lo mismo que ax igual a b. Yo resuelvo esta ecuación, es lo mismo que resolver esto. Si resulta que, ahora es donde viene el tamaño, si resulta que la norma de esta matriz n-1 por a es pequeña, entonces esto ocurre. La convergencia ocurre. ¿Qué convergencia? x0, t de x0, t de x0. Voy iterando como en el punto fijo, esto converge a x, que es una solución. Esto, cambiar ax igual a b por esta expresión, x igual a n-1b más n-1p por x, cuando n es esto, se llama el método de Jacobi. Punto. ¿Se puede mejorar? Fijaos que yo aquí cojo la diagonal, en lugar de la diagonal puedo coger toda la parte triangular inferior, incluyendo la diagonal. Esta es n y esta es p, el resto, cambiado de signo. Aquí hay un menos que indica que cambio de signo para que me dé a, claro. Lo mismo, con esto hago la transformación, ax igual a b se transforma en x igual a n-1b más n-1p por x. Es la misma cosa. ¿Y ahora qué hago? Comienzo con un vector x0, hago la primera transformación, t, esto es tx, este es x1, este es x2, si voy iterando, en condiciones buenas, el algoritmo converge. Si la norma de n-1 por a es menor que 1, entonces el algoritmo converge. Lo que ocurre es que el método de Gauss-Seidel, como coge más información, que es lo que estamos haciendo en la n, converge más veces que este. Y de hecho converge mejor que el de Jacobi. Pero el de Jacobi es interesante porque es el más simple posible, como quien dice, mientras que el de Gauss-Seidel ya se complica un poco más. Todo esto tiene una reinterpretación en la estructura del sistema de ecuaciones, pero no vamos a entrar en ello. Algoritmo de Jacobi, algoritmo de Gauss-Seidel. En buenas condiciones, fijaos que esto lo que está diciendo es que la n-1 por a es una operación que contrae. Cada vez que coge un vector lo hace más pequeño. Eso es lo que significa que la norma sea menor que 1. Cada vez que coge un vector, si tú le aplicas n-1 por a, el módulo de n-1a
aplicado a un vector, eso es menor que el módulo de v. Eso es lo que significa esto, en concreto. Y por tanto tú empiezas con un vector y de alguna manera lo estás haciendo cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño. Ojo, porque lo estás trasladando a la vez. Estás haciendo y está convergiendo. Igual que esto es exactamente igual que el método del punto fijo, porque es un punto fijo. Dos consideraciones. Uno, estos métodos prácticamente siempre, salvo por ejemplo para matrices, disculpas. Salvo para matrices de tamaños menores que 6 o 7, en el resto de los casos siempre son muchos más rápidos que el método de Gauss. Siempre. Y al final dan una precisión muy buena. ¡Ojo! Cuando convergen. Porque el problema es que puede que no sean convergentes, puede que esta norma sea mayor que 1, en cuyo caso no hay convergencia. Esa es la pega que tienen, ¿eh? Mucho cuidado. Son muy buenos cuando se pueden usar. Cuando se pueden usar prácticamente siempre son mejores que el método de reducción de Gauss. ¿Pero qué ocurre? Tienen una pega que fijaos que para cada b la transformación que me sale es distinta porque este n-1b cambia con cada b. Por tanto, para cada b tengo que repetir el proceso. Si yo tengo un sistema ax igual a b y otro sistema ax igual a b sub 2, resulta que tengo que repetir todo el proceso cada vez que quiero resolver este o este, mientras que en el método de Gauss, más que en el método de Gauss, en la descomposición LUP, que es el método de Gauss con pivotaje, una vez que yo tenía LU y P, ya repetía lo mismo que era la eliminación hacia la resolución inversa y la resolución directa. Eso lo puedo repetir de una manera muy rápida siempre. Entonces el hecho de tener un vector o de tener otro vector de términos independientes es bastante irrelevante una vez que he conseguido la factorización. Así que casi siempre son mejores que el método de Gauss cuando se pueden usar, pero ojo, el método de Gauss no es una tontería. El método de Gauss tiene su importancia. Porque una vez que consigo la factorización LUP, y si hiciera otro pivotaje por columnas, todavía mejor, ya resolver el sistema es prácticamente automático. Esta es una súper, hiper breve introducción a los métodos iterativos. Nada más sobre este asunto y ya en la siguiente clase, si Dios quiere, comenzaremos con las ecuaciones diferenciales. Gracias por vuestra atención.